Los 4 acuerdos son un conjunto de principios espirituales que nos brindan una guía profunda para vivir una vida significativa y en armonía con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. El primer acuerdo nos recuerda la importancia de ser impecables con nuestras palabras, utilizando el lenguaje con amor y verdad para construir relaciones significativas y nutrir nuestro ser interior. El segundo acuerdo nos invita a no tomar nada personalmente, liberándonos del sufrimiento causado por las opiniones y acciones de los demás. Al reconocer que lo que otros hacen y dicen es un reflejo de su propia realidad interna, podemos cultivar la compasión y vivir en paz. El tercer acuerdo nos desafía a no hacer suposiciones, a cuestionar nuestras interpretaciones y a comunicarnos de manera clara y abierta. Al liberarnos de las suposiciones, podemos evitar conflictos innecesarios y cultivar una mayor comprensión y conexión con los demás. El cuarto acuerdo nos llama a hacer siempre lo máximo que podamos, a vivir con autenticidad y compromiso en cada momento. Al liberarnos del miedo al fracaso y a los resultados, encontramos una paz inquebrantable en el aquí y ahora, y nos convertimos en creadores conscientes de nuestra realidad. Al practicar los 4 acuerdos, nos liberamos de patrones de pensamiento y comportamiento limitantes, cultivamos la compasión y la autenticidad, y encontramos una mayor conexión con nuestro ser interior y con el universo. Con esta guía espiritual, podemos vivir una vida plena y significativa, y ser una luz radiante en el mundo. En el mundo espiritual, el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, ocupa un lugar sagrado y central en la búsqueda de la verdad y la realización espiritual. Se le otorga tal importancia porque la palabra, en su esencia, es una manifestación del poder divino que reside en cada ser humano. Desde el inicio de los tiempos, las tradiciones espirituales han enseñado que la palabra tiene la capacidad de dar forma a la realidad y, por lo tanto, es crucial ejercerla con conciencia y responsabilidad. En el principio, cuando el universo fue creado, la palabra fue el instrumento divino a través del cual la existencia surgió de la nada. Así, nuestras palabras están imbuidas de ese poder primordial y divino que nos conecta con el tejido mismo del cosmos. En la antigüedad, los sabios y los chamanes comprendieron el poder sagrado de la palabra y la usaron con intención para sanar, bendecir y crear armonía en la vida de las personas. En la tradición espiritual, se cree que cada palabra que pronunciamos es como una semilla que se siembra en la tierra fértil de la realidad. Si nuestras palabras están llenas de amor y compasión, crecerán flores de esperanza y alegría. Sin embargo, si sembramos semillas de odio, crítica o mentira, cosecharemos espinas de conflicto y sufrimiento. Ser impecable con nuestras palabras implica un compromiso sagrado de autenticidad y honestidad. Es comprender que nuestras palabras no solo afectan a los demás, sino también a nosotros mismos. Cuando hablamos con integridad y amor, nuestras palabras se convierten en un canal de bendiciones y sanación, no solo para los demás, sino también para nuestra propia alma. El arte de ser impecable con las palabras es una práctica diaria que requiere autoconciencia y humildad. Nos invita a observar nuestros pensamientos antes de expresarlos en palabras. ¿Son verdaderos, bondadosos y necesarios? Si nuestras palabras no pasan por este tamiz, es mejor callar y reflexionar. Recordemos que las palabras no pueden ser retiradas una vez que se han dicho, quedan flotando en el éter del universo, dejando una huella imborrable en el tejido de la realidad. La impecabilidad verbal también incluye la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Nuestro diálogo interno tiene el mismo poder para crear o destruir que nuestras palabras externas. Por lo tanto, cultivar la compasión y el amor propio es esencial para mantener una conversación interna positiva y edificante. Cuando aprendemos a ser impecables con nuestras palabras, se produce una alineación sagrada entre nuestro ser interior y el universo. Nos convertimos en creadores conscientes de nuestra realidad y participamos en el flujo divino de la vida. Nuestras palabras se convierten en oraciones vivas que elevan nuestra existencia y nutren el alma de todos los seres. En última instancia, el primer acuerdo es un recordatorio de que somos portadores de un gran poder, y con este poder viene una gran responsabilidad. Ser impecable con nuestras palabras es una expresión sagrada de nuestro ser espiritual y una vía hacia la conexión con la esencia divina que mora en nuestro interior y en todo lo que nos rodea. En la práctica constante de la impecabilidad verbal, encontramos el camino hacia la verdad, la comprensión y la liberación espiritual. Así, en comunión con el universo,
tejemos el tapiz de nuestras vidas con hilos de luz y amor, dejando un legado sagrado para las generaciones futuras. El segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente, es un pilar espiritual que nos invita a trascender el ego y a liberarnos del sufrimiento causado por las opiniones y acciones de los demás. En el camino espiritual, se comprende que la esencia de nuestro ser trasciende la identidad personal y se encuentra arraigada en la unidad con el universo. Cuando nos tomamos las cosas personalmente, permitimos que el juicio y la crítica de los demás afecten nuestro estado emocional y nuestro sentido de valía. En este proceso, nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza espiritual y nos identificamos erróneamente con las percepciones y expectativas de los demás. Sin embargo, en el corazón del segundo acuerdo yace la verdad fundamental de que las opiniones y acciones de los demás son una proyección de su propia realidad interna, más que un reflejo preciso de quiénes somos en realidad. El ego, que es el velo que nos separa de nuestra verdadera esencia, está siempre listo para aferrarse a las palabras y acciones ajenas, interpretándolas como un ataque o una validación de nuestra valía. Pero en realidad, el juicio de los demás es un reflejo de sus propias heridas, miedos e inseguridades. Al no tomar nada personalmente, nos liberamos del juego de la reacción egoica y abrimos las puertas hacia una libertad espiritual profunda y trascendente. En la práctica de este acuerdo, cultivamos la capacidad de observar los pensamientos y emociones que surgen en nosotros cuando nos enfrentamos a la crítica o a los comentarios negativos. Aprendemos a cuestionar esas respuestas automáticas y a reconocer que, en lugar de ser una verdad absoluta, son simplemente reacciones condicionadas por el ego. Asimismo, reconocemos que el amor y la aceptación de nosotros mismos no dependen de las opiniones externas. La verdadera valía yace en nuestro ser esencial, que es intrínsecamente divino y completo. Al abrazar nuestra autenticidad y soltar la necesidad de validación externa, nos empoderamos y encontramos una paz inquebrantable en nuestro interior. El no tomarnos nada personalmente nos permite establecer límites saludables con los demás. Reconocemos que cada individuo está inmerso en su propio viaje espiritual y que sus acciones no están necesariamente dirigidas hacia nosotros. Esto no significa que debamos permitir el maltrato o la falta de respeto, sino que aprendemos a responder con compasión y sabiduría en lugar de reaccionar desde el ego herido. Además, el segundo acuerdo nos invita a ver más allá de las máscaras y proyecciones de los demás, conectando con la esencia divina que reside en cada ser humano. Cuando miramos a los demás con comprensión y empatía, reconocemos nuestra unidad espiritual y dejamos de percibirnos como seres separados. La práctica continua del segundo acuerdo nos lleva a la transformación interior y a una apertura hacia el amor incondicional. Al liberarnos de las ataduras del ego y del sufrimiento autoimpuesto, abrazamos una nueva perspectiva de la vida y de las relaciones humanas. Nos volvemos más compasivos, tolerantes y amables, no solo con los demás sino también con nosotros mismos. En última instancia, el segundo acuerdo es un llamado a la liberación espiritual y a la verdadera realización del ser. Nos invita a mirar más allá de las ilusiones de la mente y a reconocer nuestra esencia divina y eterna. Al trascender el yo personal, abrimos nuestros corazones al amor universal y encontramos una paz que trasciende todas las circunstancias externas. Así, en la práctica constante de este acuerdo, nos convertimos en seres libres, íntegros y plenos, danzando en armonía con el vasto cosmos que nos rodea. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones, es una joya espiritual que nos invita a desafiar las limitaciones de nuestra mente condicionada y a abrirnos a la verdad más profunda que subyace en cada momento y en cada interacción. En la búsqueda espiritual, comprendemos que nuestras suposiciones surgen de nuestras creencias y expectativas previas, y que pueden llevarnos por caminos erróneos, generando malentendidos y conflictos innecesarios. En la sabiduría ancestral, se enseña que la mente es una herramienta poderosa, pero también puede ser una fuente de ilusión y confusión. Cuando hacemos suposiciones, proyectamos nuestras propias interpretaciones sobre la realidad sin tener en cuenta la complejidad y diversidad de las experiencias de los demás. Estas suposiciones están coloreadas por nuestras experiencias pasadas, nuestras heridas emocionales y nuestras percepciones limitadas. El tercer acuerdo nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar la verdad más allá de nuestras interpretaciones personales. Implica una apertura hacia la comprensión y la empatía,
Un reconocimiento de que cada individuo tiene su propio mundo interior y sus propias motivaciones, que pueden ser diferentes de las nuestras. Para practicar este acuerdo, debemos desarrollar una mente de principiante, similar a la de un niño que se asombra con cada experiencia nueva. En lugar de asumir que sabemos cómo son las cosas o cómo piensan los demás, nos abrimos a la curiosidad y al deseo de conocer la verdad tal como es, sin filtros ni prejuicios. Este acuerdo también nos invita a comunicarnos de manera clara y auténtica. A menudo, nuestras suposiciones nos llevan a dar por sentado que los demás saben lo que queremos o necesitamos. Sin embargo, la comunicación efectiva requiere expresar nuestras necesidades y deseos de forma directa y honesta. Al hacerlo, evitamos malentendidos y creamos una base sólida para relaciones más auténticas y significativas. En el camino espiritual, el tercer acuerdo también nos lleva a examinar nuestras creencias limitantes y a liberarnos de ellas. Nuestras suposiciones están arraigadas en nuestras creencias, y a menudo esas creencias son autoimpuestas y limitantes. Al cuestionar nuestras suposiciones, nos abrimos a la posibilidad de crecimiento y transformación personal. Una práctica espiritual poderosa relacionada con este acuerdo es la meditación de la mente abierta. En esta meditación, nos permitimos liberar cualquier juicio o expectativa y simplemente observamos la realidad tal como es, sin tratar de cambiarla o interpretarla. Al hacerlo, cultivamos una mente más clara y despierta, capaz de ver la verdad sin las distorsiones de nuestras suposiciones. El tercer acuerdo también nos lleva a cultivar la paciencia y la comprensión con los demás y con nosotros mismos. Reconocemos que todos estamos en un proceso de crecimiento y aprendizaje, y que nuestras interpretaciones de la realidad pueden estar en constante evolución. Al liberarnos de la rigidez de nuestras suposiciones, abrimos espacio para la compasión y la tolerancia. En última instancia, el tercer acuerdo nos invita a vivir en el aquí y ahora, sin las ataduras del pasado ni las preocupaciones por el futuro. Cuando dejamos de hacer suposiciones, nos liberamos del peso del pasado y de las expectativas futuras, y nos sumergimos plenamente en el momento presente, donde la vida realmente se despliega. Este acuerdo nos recuerda que la verdad es dinámica y multifacética, y que nuestras suposiciones solo son una pequeña parte de la realidad. Al liberarnos de la ilusión de nuestras interpretaciones personales, abrazamos la riqueza y la complejidad de la existencia. En este espacio de apertura y aceptación, encontramos la verdadera libertad espiritual y la posibilidad de vivir en armonía con el flujo siempre cambiante de la vida. Así, en la práctica continua del tercer acuerdo, nos convertimos en seres más sabios, compasivos y despiertos, capaces de abrazar la verdad y el misterio de la vida con asombro y gratitud. El cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas, es una exquisita enseñanza espiritual que nos invita a vivir cada momento con total entrega y compromiso. En el camino hacia la realización espiritual, comprendemos que el tiempo y el espacio son preciosos dones que se nos han otorgado para expresar nuestra esencia divina y co-crear con el universo. El cuarto acuerdo nos desafía a dar lo mejor de nosotros mismos en cada situación, sin importar las circunstancias externas. Es un llamado a la acción consciente y plena, en lugar de vivir en piloto automático o dejarnos llevar por la inercia de la vida. Al abrazar este acuerdo, nos comprometemos a honrar cada momento con presencia y conciencia, reconociendo que cada instante es una oportunidad para crecer, aprender y expandir nuestra conexión con el todo. En la tradición espiritual, se enseña que la vida es una danza sagrada entre el ser humano y el universo. Al hacer siempre lo máximo que podamos, entramos en armonía con el ritmo cósmico, dejándonos guiar por la sabiduría del corazón y la intuición. En lugar de resistirnos o aferrarnos a los resultados, confiamos en el flujo divino de la vida y nos entregamos a su sabiduría y perfección. La práctica del cuarto acuerdo nos invita a cuestionar nuestros límites autoimpuestos y a explorar nuestro verdadero potencial. A menudo, nos subestimamos y nos conformamos con menos de lo que somos capaces de lograr. Al hacer siempre lo máximo que podamos, nos desafiamos a ir más allá de nuestras zonas de confort y a trascender las barreras de la autolimitación. La idea de hacer lo máximo que podamos también incluye el autocuidado y el respeto por nuestros propios límites físicos, mentales y emocionales. No se trata de agotarnos o de exigirnos más allá de nuestras capacidades, sino de reconocer nuestros recursos y utilizarlos de manera sabia y efectiva. En el camino espiritual,
el cuarto acuerdo nos invita a vivir desde la autenticidad y la congruencia. Es un llamado a ser fieles a nosotros mismos y a nuestras aspiraciones más elevadas. Cuando hacemos siempre lo máximo que podemos, nos alineamos con nuestra verdad interior y nos convertimos en una expresión auténtica de nuestro ser esencial. Además, el cuarto acuerdo nos recuerda que cada esfuerzo es valioso y significativo, independientemente de los resultados. En una sociedad que a menudo valora más el éxito externo que el esfuerzo y la dedicación, este acuerdo nos libera del apego a los resultados y nos permite apreciar cada paso del camino como una victoria en sí misma. En la tradición espiritual, se enseña que cada ser humano tiene un propósito único en esta vida. Al hacer siempre lo máximo que podamos, nos acercamos a la realización de ese propósito divino y contribuimos al bienestar y la evolución del mundo que nos rodea. Este acuerdo también nos invita a abrazar el presente con gratitud y a soltar el peso del pasado y la ansiedad por el futuro. Al hacer siempre lo máximo que podamos en cada momento, nos sumergimos plenamente en el aquí y ahora, donde la vida se despliega en su plenitud y belleza. El cuarto acuerdo es un recordatorio de que somos seres creativos y poderosos, capaces de dar forma a nuestra realidad a través de nuestras elecciones y acciones. Al hacer siempre lo máximo que podamos, nos convertimos en agentes de cambio y transformación, co-creadores conscientes de nuestro destino y del destino del mundo. En última instancia, el cuarto acuerdo nos invita a vivir con pasión y propósito, a abrazar la vida con un corazón abierto y a celebrar nuestra existencia en todo su esplendor. Nos desafía a ser los protagonistas de nuestra propia historia, a danzar con el universo en la maravillosa sinfonía de la creación. En la práctica continua de este acuerdo, nos convertimos en seres íntegros, auténticos y empoderados, capaces de trascender las limitaciones y alcanzar la plenitud espiritual. Al hacer siempre lo máximo que podamos, nos alineamos con nuestra misión divina y nos convertimos en una luz radiante en el tejido del cosmos. Así, en la danza sagrada de la vida, nos convertimos en una manifestación viva del amor, la verdad y la belleza que residen en el corazón del universo.